Buenos días, bienvenidas al día número 4 de Ser Bendecida. Es el principio número 4, el día que vamos a ver hoy. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Ya la vi, mi amada Auris. Bueno, vamos a empezar con nuestra alabanza. Y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor
todo, y sobre todo, pensaste en mí por amor. Y sobre todo, pensaste en mí por amor. Oh, gracias, Señor. Hola, buenos días. Pues qué maravilloso, ¿verdad? Saber que hoy despertamos, que estamos aquí agradecidas nuevamente, pero saber que Él pensó en nosotras. No sé si hoy tu esposo se despertó pensando en ti o tus papás o tus hijos. No sé cuál sea tu situación esta mañana, pero saber que hay un gran hombre, un Dios todopoderoso que vino a esta tierra a morir por cada una de nosotras y para que hoy disfrutemos de ese amor, de esa paz, de ese regocijo. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos permites venir delante de ti, Señor, y que nos recuerdas cada día, cada instante, en cada parte de nuestro vivir, en cada parte de nuestro proceso, que en verdad nos amas, que estás dispuesto a seguir estando a nuestro lado, aún imperfectas como somos, que estuviste dispuesto incluso antes de que te aceptáramos a morir por ese gran amor que nos profesas, por ese gran amor que nos tienes. Bendito seas, alabado Rey, por todos los siglos, Señor, tu nombre es exaltado porque eres maravilloso, eres un Dios único, eres un Dios soberano y poderoso. Tú te mereces, Señor, todo el honor, toda la gloria, todas nuestras palabras de amor y de alabanza, porque solamente tú eres digno, Señor, de majestad. Solamente tú eres digno de toda la gloria, Señor, que debe ser derramada en ti, Señor, porque tú te mereces, Señor, todo este amor por parte de nosotras, aunque sea imperfecto, pero solamente tú eres merecedor de él. Te damos gracias por este día número 4 que nos has permitido seguir avanzando en esta serie de ser bendecida. Queremos, Señor, saber más porque ya somos bendecidas. Nosotras tenemos bendiciones espirituales, bendiciones únicas que has tenido para cada una de nosotras y seguimos perseverando por estas bendiciones terrenales a través de este material. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, pues vamos en el principio número 4, ¿verdad? Cómo ser bendecida y dice que todo lo que hagamos prosperaremos. Como es por semana, bueno, nos recapitula, ¿verdad? El principio en nuestro caso de lunes, martes y miércoles. Y el principio número 1 dice Dios quiere bendecir. Principio número 2, el sufrimiento y el dolor nos ayuda a obtener la madurez necesaria para disfrutar la bendición. El principio número 3, para ser bendecida, tienes que amarlo lo suficiente para obedecerle, que es lo que veíamos el día de ayer. Y hoy el principio número 4, para ser bendecida, debe meditar en su palabra. Entonces, nos está dando estrategias, ¿verdad? Para alcanzar todas estas promesas que el Señor nos ha venido dando. Obviamente sabemos que Él quiere bendecirnos, nos estuvo hablando de cómo el dolor y sobre todo el sufrimiento nos lleva a mantenernos fuera del control, a mantenernos todo el tiempo en dependencia de Él y a mostrarnos que solamente Él tiene el poder. En el principio de ayer vimos que necesitábamos ese discernimiento, ¿verdad? Para poder llegar a obedecerle, para amarlo lo suficiente y no dejar de obedecerle. Y hoy vemos que necesitamos estar en su palabra, meditar en su palabra. Y bueno, Erin sintetiza un poco el Salmo 1, que Dios le habló mucho durante su tiempo de espera. Y dice que si utilizamos el Salmo 1 como nuestra guía, pues vemos que promete, ¿verdad? El Señor que si meditamos en su palabra hasta el punto que estamos pensando en ello todo el día y toda la noche, entonces realmente vamos a ser como ese árbol firme y sólidamente plantado por corrientes de agua que da su fruto cuando en su temporada y en su hoja no se marchitan, no se secan. Bueno, traía un poco para que participaran, pero no sé quién esté por ahí disponible. Janita ya
ya me avisó que no va a estar. Si utilizamos el Salmo 1 como nuestra guía, ¿verdad? Veremos que solamente de esa forma llegaremos a estar firmes, a estar sólidamente plantadas, que realmente ese fruto se dé cuando es su temporada. Veíamos hace algunos cursos, ¿verdad? Cómo era preciso pasar por esa sala de espera, no sé si recuerdan, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir que para dar el fruto correcto, tuviste que haber pasado esa sala de espera para poder darlo en su temporada. Y claro, cuando su hoja se marchita, no se van a secar, ¿verdad? Van a caer incluso así. Entonces, ella nos habla de que el Salmo no lo escribe palabra por palabra, como lo vemos, porque ella lo hace desde su corazón, desde cómo ella ha mantenido este Salmo en su vida, cómo lo memoriza, cómo lo recuerda, ¿verdad? No lo tiene tal cual la escritura, pero para ella es mucho más bello escribirlo así porque ya está sellado y plasmado en su corazón. No solamente lo ha copiado y pegado o no solamente lo ha sacado de la Biblia y lo ha vuelto a escribir, simplemente ella nos habla de que ella experimenta esta grandeza de escribir el Salmo desde donde está en su corazón, como lo quedó plasmado, memorizado y se podría decir, ¿verdad?, impreso. Entonces, bueno, cuando ella tiene el contacto o el primer contacto con este versículo, en realidad trata de aprendérselo de memoria, pero después de un tiempo ella se da cuenta, ¿verdad?, que en ese viaje de la restauración, el cual fue 1 año, 8 meses, es algo que yo no sabía, yo nada más había escuchado que era más de 1 año, pero bueno, aquí nos da el tiempo exacto en que ella fue llevada al desierto, ¿verdad? Antes de que Dios restaurara su matrimonio, ella solamente estuvo 1 año, 8 meses. Entonces ella habla de cómo mantuvo y cómo atesoró esa palabra. Ella antes de eso, ¿verdad? Había escrito muchos versículos de esas tarjetas 3x5 que ella acostumbraba a llevar. Entonces, bueno, viendo lo que ha hecho sobre el Salmo 1, se da cuenta que ha guardado la palabra en su corazón, como es el Salmo 119:11. Dice, permítame decir tan claramente, bueno, el Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. En la versión NBLH dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Permítame decirle tan claramente como puedo, que si usted memoriza solo este principio, cambiará su vida, al igual que cambió mi vida y para siempre. Desde que meditaba sobre este versículo, nunca he sido la misma. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque por encima de todo Dios es fiel a sus promesas, así cuando las tomamos como su promesa para nosotras y las creemos con fe, Él es fiel y todas sus promesas son para nosotras, son sí y amén. Dice que la primera cosa que se dio cuenta al empezar a memorizar este versículo fue que le parecía decirlo una y otra vez, día y noche. Fue entonces cuando se convirtió en su promesa viva para ella, se convirtió en una parte de ella y pronto se dio cuenta que sí, que lo que hacía prosperaba. Pero ¿qué es lo que dice el Salmo 1? Porque no se los he leído. Salmo 1, versículo del 2 al 3 dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces tenemos principios con condiciones como veíamos ayer. El principio necesita que nosotras nos deleitemos en el Señor. Ese es uno de los dos que tiene. El otro es meditando día y de noche. ¿Para qué? Para que demos fruto en su tiempo y para que las hojas nunca se marchiten y por ende todo será prosperado. ¿Pero qué es meditar? Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento. Saben, realmente la meditación para que nosotras podamos prosperar en todo esto es necesario para lograr ser bendecidas, meditar en su palabra. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención. Cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de leer la Biblia, hermanas. Sí la vas a leer, sí la vas a tratar de memorizar, vas a pensar en que quede grabada en tu corazón, pero meditar va más allá. Es pensar y considerar este asunto con atención. Es ponerle total detenimiento.
para estudiarlo y comprenderlo bien. Los sinónimos de meditar es pensar, considerar y reflexionar. Entonces, esta misma meditación nos va a llevar a tres cosas: a estar pensando en ello, a considerar lo que dice la palabra del Señor, reflexionando en cada área que Él nos ha hablado. Meditar también enfoca nuestra atención en algo, en la palabra. Cuando tú pasas tiempo con tu Biblia o haces tu devocional, meditar es pensar, hablar las cosas de Dios todo el tiempo. La meditación te renueva y prepara tu mente y tu corazón para la oración. Y entonces podremos decir que después de pasar un tiempo reflexionando la palabra, pensando en ella, considerándola, tú ya estás preparada espiritual y mentalmente para llevar tus oraciones y para que puedas prosperar, porque dice aquí, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Una manera de prosperar para el cristiano, para el seguidor de Cristo, es en la oración, ¿verdad? Nosotras tenemos esta comunicación con el Señor, pero si todo el tiempo es, dame, te doy gracias, dame, te doy gracias, estas oraciones no están enfocadas en la comunicación que Dios quiere. Dios quiere más allá de nuestras oraciones. Él quiere esa relación extrema que la meditación nos va a ayudar a tener. La escritura llena nuestra meditación y con la meditación vamos a llenar nuestras oraciones. ¿Y cómo es esto? Bueno, voy a pasar suficiente tiempo leyendo, ¿sí? Y ese mismo pasaje de lo cual en mi tiempo devocional, en mi tiempo con el Señor, yo establecí leer, no sé, por ejemplo, Juan 1, ¿sí? Pero me seguí hasta Juan 2. Y voy a ver que en Juan 1, en el versículo 2 y 3, fue el que más resaltó a mi corazón en ese momento. Y entonces voy a escudriñar la escritura. Y después de eso me voy a pasar pensando en esos versículos que Él me dio durante el día. Y voy a estar renovando todo lo que me quiso decir. Si me dijo, por ejemplo, Jesús pasó, ¿verdad? Pasó de una ciudad a otra. ¿Qué me quiere decir Jesús? ¿Hacia dónde quiere que pase? Y todo el día voy a estar meditando en eso que me dijo. Tal y como, por ejemplo, puedo ahorita recordar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos quizás una desaveniencia con alguien, de momento no se te olvida, sino sigues pensando en esa circunstancia. O como cuando tienes un problema, piensa y piensa en el problema. Entonces debemos de enfocar nuestra atención a la meditación. ¿Para qué? Para que prepare nuestra mente y así sea renovada y así pueda preparar nuestro corazón para la oración. Necesitamos llenar nuestra mente de esa escritura, pero sobre todo pasar ese tiempo en meditación para llenar nuestras oraciones. Tengo aquí el Salmo 119, 27, se los voy a leer. Y dice así: hazme entender tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119, del 27 al 29. Es que nos haga entender el camino en base a su palabra, en base a sus preceptos o mandamientos, para que entonces meditemos en sus maravillas y nuestra alma pueda ser saciada de toda ansiedad. Es hermoso, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Otras religiones, otros métodos de expansión de mente, toman la meditación como algo principal, tal y como es también para el cristiano, o lo debe de ser. Pero en la actualidad, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, otras ramas de la psicología, ¿sí? En la actualidad tenemos estas ramas que se dedican exactamente a meditar. El budismo es una de las religiones que se dedica a meditar, ¿verdad? Y con una sola palabra que les dan, están meditando en ella. Entonces, en la actualidad la meditación es un conocimiento que se usa para el relajamiento y la reducción del estrés, cuando la meditación viene, ¿verdad?, desde los tiempos del Señor Jesús. Entonces nosotras debemos de considerar la meditación
como hoy nos habla el Salmo 1. Debemos meditar en su palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo lo que el Señor ponga en nuestras manos realmente dé fruto. Yo sé que Él ya ha puesto muchas cosas en las manos de cada una y yo no sé, ¿verdad? Si realmente el fruto fue dado en su tiempo, tal y como Él necesitaba que fuera. No sé si nos hemos deleitado tan profundamente como para llegar a ser ese árbol plantado a la orilla del río. No sé si estamos prosperando en todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Entonces consideremos, ¿verdad?, la meditación como una alternativa también médica y complementaria para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Durante la meditación concentrarás tu atención y eliminarás el flujo de pensamiento y de confusiones. La meditación abre la mente, da el paso hasta concentrarse y direccionar tu alma a fin de comunicarte con Dios de una manera más firme e intensa. Entonces, bueno, esto es lo que hoy el Señor me permitió agregar, ¿verdad? A esto que Erin nos hablaba de la meditación. Entonces, la primera cosa que ella se da cuenta que pues es tratar de memorizar no era, ¿verdad? Sino que tenía que llevarla de otra forma para convertir su promesa viva en una parte de ella. Y entonces así es como ella pudo y lo hice, dice, lo que sea que hice, prosperé. Y dice que no fue su matrimonio restaurado durante la noche, ni en realidad el próximo mes, cuando su esposo se divorció, puesto que el enemigo también empezó a burlarse y diciéndole, ¿verdad? Memorizas escrituras y tu esposo se divorcia de ti. Pero sabía que esta fue una prueba de fe. Y sin una prueba, ¿cómo puedes dar un testimonio? De otra manera, ¿puede Dios conocer nuestro corazón? Recuerda, Él dice, yo soy el Señor que pruebo el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según los resultados de sus acciones. Jeremías 17:10. Puede que no sepamos nuestros propios corazones, ya que también dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Ayer hablábamos de ese discernimiento que debemos de tener y hoy de la meditación que necesitamos adquirir para poder llegar a tener esta relación más profunda, porque íntima ya es con el Señor, pero más profunda que podamos percibir, ¿verdad? Y poner y llevar a cabo, sacar todos esos pensamientos confusos, ¿verdad? Y llegar a Dios de una manera más firme e intensa. Como les decía, al meditar, ¿verdad? La escritura va a llenar nuestra meditación y así nuestra meditación va a llenar o va a llenar y va a llevar nuestras oraciones al lugar correcto. Dios también promete a cada una de nosotras, como hemos estado compartiendo, que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Ahora, cuando hablamos de obedecer y cumplir con las condiciones de su promesa, principio 3, para ser bendecida, debe amarlo lo suficientemente para obedecer. Es evidente que necesitamos saber y entender lo que Él nos pide. Por cierto, si huyes de la noción de memorizar versículos de la Biblia, cada versículo de la Biblia que escribí anteriormente fue escrito desde mi memoria. Su palabra, que había escondido en lo profundo de mi corazón, simplemente escribiendo versos de tarjetas 3x5 al leerlas por la mañana o al momento en que me despierto, una vez en la noche antes de ir a dormir. Y cada vez que sabía que iba a necesitar una inyección de ánimo durante todo mi viaje de restauración, que era todo el tiempo. Es ahí donde la renovación de mi mente con la Biblia, la meditación de la escritura debe ser lavada en su palabra. Es tan importante para poder cambiar o transformarse. Necesita la fuerza renovadora de su palabra. Es necesario meditar en ella, es decir, pensar en ello una y otra vez. Bueno, ella ponía esto, ¿verdad? De pensar en ello una y otra vez, pero Dios siempre nos quiere llevar más allá, ¿verdad? Y usamos esto como base para realmente entender qué es la meditación en nuestras vidas. Aparte de pasar ese tiempo en la escritura, debemos de pasar ese tiempo meditando lo que leímos. ¿Para qué? Para poder arraigarlo en nuestra mente, ser lavada, transformada, para llevarlo a la oración y tener esa relación firme, directa, de como ese árbol, ¿verdad? Que está plantado a la orilla del río.
Dice, hace poco recibí una carta de una mujer que puso en duda la autenticidad de nuestros testimonios de matrimonios restaurados, porque dijo que sonaban como un comercial de nuestros recursos. Le aseguré que eran auténticos y que simplemente preguntamos a las mujeres si había recursos que recomendarían que ayudarían a los hombres y mujeres que como ella tienen el deseo de restaurar su matrimonio. Muchos de los que ella cuestionó eran de hombres y mujeres con matrimonios restaurados que tenían una cosa en común. Cada uno de ellos renovó su mente con los principios y con los versos que habían escondido en su corazón, lo cual condujo a que Dios restaurara sus matrimonios. Así que una vez más, recordemos el principio número 4 para ser bendecida. Debemos meditar en su palabra. Las que escriben con matrimonios restaurados suenan diferentes al mundo, ¿no es así? Ellas parecen hablar la palabra en todo lo que dicen. Esto se debe a que han sido transformadas por la renovación de su mente. ¿Y qué pasa contigo? ¿Cuánto tiempo pasas en su palabra y cuánto gastas renovando tu mente? Bueno, pues entonces, ¿verdad? Cuando menos te lo esperas, encontrarás que en cualquier cosa que hagas, comenzarás a prosperar al poner a práctica todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Pues es un pequeño devocional que nos recuerda los principios anteriores para cerrar la semana y nos habla sobre la meditación para poder llegar a prosperar en todo lo que Dios nos ha prometido. Creo que ya está por demás, ¿verdad? Decir que la prosperidad no solamente es financiera. Hemos hablado ya en otros materiales de qué es prosperidad. Y bueno, acabamos de terminar un curso completo sobre nuestras finanzas. Entonces, es por demás saber que ya somos bendecidas, pero que Dios quiere realmente que ya nos deleitemos, que esta meditación nos llegue a oraciones firmes y estables y sobre todo que prosperemos en todo lo que hagamos. Amén. Pues si no hay nadie por ahí, yo creo que vamos a concluir el tema. Nos veríamos el lunes, chicas. Amén. Bueno, vamos a terminar, vamos a dar nuestro versículo de este mes, ¿verdad? No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. Jeremías 16. Así es, Señor, terminamos este tiempo y te damos la gloria y te damos la honra. Gracias porque no hay otro Señor como tú. Bendecimos tu nombre. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por querernos llevar a esta meditación que nos relaja, que nos alivia, que profundizamos en ti, que establecemos una conexión nueva, Señor, hablando contigo todo el tiempo de lo que tú nos has regalado, específicamente a cada una en su momento de lectura contigo, de devocional en tu palabra, Señor. Ayúdalos a que prosperen en cada una de las palabras que les hayas dado. Y yo te pido, Señor, que si alguna de ellas no ha dado el fruto en su temporada, la ayudes, Señor. La ayudes y seas tú, Señor, permitiendo que se den los frutos correspondientes en cada una de nosotras, Señor. Tú quieres una iglesia preparada, tú vienes por una iglesia preparada, por una iglesia santa, pura y sin mancha, y queremos servirte, alabarte y bendecir tu nombre en cada una de las áreas de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a cortar la grabación.